Muy buenas tardes a todos. Hoy en el Instituto de Política Ambiental y Desarrollo Sustentable de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas tenemos el gusto de contar con uno de nuestros miembros, Juan Rodrigo Walsh, que nos va a hablar sobre la actividad exploratoria hidrocarburífera en el mar argentino, sus desafíos y sus oportunidades. Brevemente voy a hacer una presentación de Juan Rodrigo Walsh, que tiene un currículum vastísimo. Es abogado, es egresado de la UBA con especializaciones en Derecho del Gas y Petróleo y de los Recursos Naturales, también de la Facultad de Ingeniería de la UCA en Management Ambiental, Derecho Ambiental, la Universidad de Aberdeen, Escocia, y tiene una diplomatura también en Desarrollo Sostenible del Mar en la Universidad Austral. Además de integrar el estudio jurídico Maciel, Norman y Asociados durante varios años, fue fundador en el 2000 del estudio Walsh. Consultor internacional en los más importantes organismos internacionales como el PNUD, el PNUMA, BIR, FOEA, FAO, BID, etc. Fue subsecretario de Ambiente de la Ciudad de Buenos Aires entre 1997 y 2000 y director general de la Dirección Legal y Técnica de la APRA. Trabajó también en la Iniciativa de Conservación de Bosques y fue el coordinador del Foro Global sobre Soja Responsable entre 2006 y 2008. Integró la delegación argentina ante la ISO entre 2000 y 2002 en el Comité de Gestión Ambiental. Ha tenido publicaciones diversas, trabajos académicos, no solo en la Argentina, sino también en el exterior, con editoriales como La Ley, la Universidad del Litoral, la Universidad Católica de Salta y Cambridge University Press. Es docente en los posgrados de distintas universidades como la Universidad de Belgrano, de Buenos Aires, el ITBA, la UCA y otras universidades. Es miembro de la Energy Institute IAPG del Reino Unido y se desempeña actualmente como consultor en materia ambiental, recursos naturales y energía, dirigiendo la División Técnica de Cambio Climático de IDIS Argentina, del cual fue vicepresidente hasta abril del 2015 en otra oportunidad. Bueno, le damos la palabra a Juan. Bueno, Marita, muchas gracias por la invitación y un placer, la verdad, poder compartir algunas ideas, algunas reflexiones con el grupo y con el instituto, del cual he participado en una cantidad importante de charlas antes de la pandemia, en lo que decíamos antes. Extraño un poco la interacción personal. A veces esto de la virtualidad tiene una serie de ventajas, una serie de cosas a favor, pero claramente se pierde un poco la creatividad y yo diría la espontaneidad que a veces se da en el encuentro personal. Yo lo que quiero abordar hoy es un poco las oportunidades, desafíos, el contexto, qué es lo que surge a partir del desarrollo de los recursos de la Plataforma Continental Argentina, agenda que vengo trabajando hace varios años desde lo institucional, desde lo jurídico, desde lo ambiental, pero que en los últimos meses ha sido motivo, el último año ha sido motivo de una judicialización y un nivel de conflictividad que lo ha puesto un poco en el centro de la agenda, razón por la cual quería compartir esta cuestión o este debate con el grupo y compartir estas ideas, porque me parece que tiene bastante que ver con opciones del desarrollo futuro, qué hacer, presenta una serie de interrogantes. Para hacer un poco de historia en este contexto, ha habido interés y ha habido actividades en materia de exploración y producción a lo largo de varias décadas, con distintos resultados, en algunos casos muy buenos, caso de la cuenca fueguina frente a Tierra del Fuego, en otros, pese a muchas expectativas, con resultados más magros, pero claramente la Argentina tiene una historia
y una trayectoria en este campo, quizás no tanto como la actividad en el continente, en el onshore, pero simplemente valga decir, por ejemplo, que en la costa de Tierra del Fuego hay una producción interesante de gas, parte del cual se ha exportado a Chile y la otra parte es consumido y es para el uso interno de la Argentina a través de los gasoductos. Y nos estamos refiriendo a los yacimientos Carina, Pléyade, Aries, Alfa, que están en la cuenca fueguina, en la cuenca magallánica, y que tiene un desarrollo desde hace 40, 50 años fácil. Por eso cuando se habla de algo nuevo en este sentido, que es altamente contaminante y altamente con digamos, un riesgo grande para el ambiente, muchas veces se pasa por alto esta realidad de la historia que tiene la actividad en nuestro país. Ha habido actividad exploratoria en Malvinas, en la cuenca Malvinas, con resultados diversos, mixtos, inclusive con roces diplomáticos en su momento. Y esto está muy ligado a la relación internacional con Gran Bretaña, con distintos enfoques y distintas instancias. Si uno recuerda los años 90, por ejemplo, hubo un acercamiento que facilitó en cierta forma, inclusive con un acuerdo bilateral en esta materia, que después, con los cambios de administración, los cambios en la política, esto se terminó enfriando y con una suerte del péndulo hacia el otro lado. Los desafíos desde lo técnico han sido históricos en el offshore, en el caso de la plataforma continental, tanto en materia climática y oceanográfica, mareas con gran amplitud, un clima bastante inhóspito. Recordemos que gran parte del Atlántico Sur está en lo que se conoce como los 40 bramadores, con, digamos, un clima bastante inhóspito. Dificultades con la logística y la infraestructura. Esto es una actividad que requiere apoyo desde la tecnología, desde la infraestructura portuaria, buques de apoyo, gente capacitada, mano de obra con experticia en este campo, y con toda la actividad, digamos, de la cadena de valor que va asociado a esto y que en determinado momento no estuvo presente y que con el desarrollo se fue generando algo de esto. El ejemplo de Brasil, por ejemplo, en lo que es la cuenca presal frente a Río de Janeiro, es bien ilustrativo de la importancia que tiene el apoyo, la infraestructura y la logística en ese contexto. Las cuestiones geopolíticas, obviamente la cuestión con Gran Bretaña, yo a eso le agregaría en este momento la dimensión Antártida, con las pretensiones y los cambios que estamos viendo en la geopolítica global. Estamos viendo noticias, por ejemplo, respecto de intereses de inversiones chinas en Tierra del Fuego, de otros grupos tendientes al desarrollo no solamente del gas, que es lo que ya existe, sino también aventuras o, digamos, iniciativas con hidrógeno verde o la producción de fertilizantes. La incertidumbre económica, recordemos siempre que la actividad costa afuera tiene costos más altos y esto en muchos casos el costo de quiebre, el punto de quiebre, el punto de neutralidad, el break-even en este campo depende mucho de los costos, de la logística y del precio internacional. Y esto siempre ha sido un factor, digamos, a tener en cuenta. En el contexto actual, pasamos a la próxima, por favor. Las incertidumbres están en el contexto de precios y simplemente para tener un poco el panorama en los últimos 2, 3 años, COVID mediante, guerra de precios OPEP en su momento y el escenario de sobreoferta durante la pandemia y en este momento con la cuestión bélica, vemos una gran fluctuación en precios. Durante la pandemia el precio fue un precio negativo, inclusive después pegó un salto, ahora hay una baja, inclusive hay tensiones en los mercados internacionales respecto de cómo sostener el precio para evitar estas fluctuaciones y obviamente la incertidumbre por el conflicto y la invasión rusa a China. La transición energética, que esto es un tema que afecta al mercado de hidrocarburos y presenta una serie de interrogantes. Vamos a analizar un poco más en el futuro.
¿qué es lo que puede acontecer con esto? La cuenca offshore, igual que otras cuencas offshore en el mundo, tienen una suerte de ventana que se va achicando, una ventana de oportunidad en esta transición energética que se va achicando en función de la emergencia, los cambios tecnológicos y la aparición de energías renovables y la resolución de algunos cuellos de botella que siguen estando. Las proyecciones a futuro particularmente en el caso del gas, va a haber un rol importante para el gas en esa transición, en esa suerte de nexo de una economía basado en el consumo de energía fósil hacia una economía basado en otro tipo de fuente de energía de origen renovable. A esto hay que agregar la incertidumbre en torno a la geología, los yacimientos. No conocemos, digamos, las tareas de exploración, no se conoce a fondo la plataforma continental y esto genera una incertidumbre. A mí me gusta siempre plantear esto en términos, y voy a volver sobre esto, es decir, uno de los argumentos a favor de la exploración en este caso, y esto también es una cuestión para plantear en el contexto del conflicto que se ha judicializado, estamos hablando siempre de una actividad exploratoria, de prospección para tratar de determinar la existencia o no y cuantificar, y en todo caso conocer mejor el recurso. Pero es importante destacar la importancia que tienen otros recursos y otras fuentes de energía y otros posibles aprovechamientos del lecho marino. Simplemente, no convencionales como los hidratos de metano, muy cuestionado a nivel internacional y por la ciencia y la técnica, por los riesgos que trae esto asociado en términos de fuga, en términos de incremento del metano en la atmósfera con los efectos que puede tener, pero uno puede plantear otros potenciales recursos mineros, nódulos polimetálicos, y algunos de estos cobrando un interés también en el mercado y en el contexto de una transición energética en donde algunos de estos metales, algunos de estos elementos empiezan a tener un valor estratégico. En lo geopolítico, y creo que es un hito para destacar en este marco, Argentina delimitó con éxito el límite de la plataforma continental de acuerdo al marco internacional, el Convenio sobre el Derecho del Mar, con un ejercicio que creo que es digno de destacar como una de las pocas políticas con continuidad, una política de Estado, que empieza durante la gestión de Raúl Alfonsín, si mal no recuerdo, sigue con Menem, sigue con De la Rúa, continúa con Duhalde, la época del kirchnerismo, los tres mandatos de los Kirchner, y en la gestión de Cambiemos, en la gestión de Macri, termina aprobándose la propuesta de trabajo elaborada durante estos 20 años por la Argentina, llegando a una delimitación exitosa de la plataforma continental, que es lo que permite llevar adelante estas labores en la actualidad. También en lo geopolítico, tal como decíamos antes, las relaciones con Gran Bretaña son complejas, las relaciones con la Antártida también son complejas. Pasamos a la próxima. Ahora, en este marco también hay que plantear que la ciencia, la técnica y la innovación ha llegado también al sector hidrocarburífero de la misma manera que en otros campos, y en el caso del offshore, con saltos tecnológicos, incorporación de sistematización, automatización de procesos, inteligencia artificial. Los elementos, por ejemplo, en las campañas sísmicas permiten generar una cantidad de información que era inimaginable hace 2 o 3 décadas. Brasil, en este sentido, ha sido un ejemplo. Brasil es reconocido como pionero y un líder en lo que es exploración de aguas profundas. Cuando apenas 20, 25 años atrás, Brasil era un importador neto de energía y con muy poco desarrollo en este sector. En el contexto actual, pasamos a la próxima, empiezan a aparecer consideraciones cada vez con más fuerza desde el punto de vista ambiental, como es el caso de la preservación de ecosistemas marinos. Pensemos un poco en la importancia que tiene, tanto a nivel de la Convención sobre el Derecho del Mar, la UICN, la Organización Marítima Internacional, las metas
para el desarrollo sostenible en lo que es la conservación, la puesta en valor y la preservación de los recursos marinos. De hecho, por ejemplo, la agenda de la conservación de espacios marinos es una de las prioridades de las metas del desarrollo sostenible de los ODS y también de otros objetivos adoptados por la comunidad internacional en el marco, por ejemplo, del Convenio sobre Diversidad Biológica. La cercanía con el continente antártido y las restricciones y las articulaciones con los marcos de derecho internacional que aplican a la Antártida en este sentido generan un contexto. Hay una mayor percepción respecto de los riesgos de la actividad. Pensemos en lo que pasó con el caso del Golfo de México, el Deepwater Horizon, allá por el 2008-2009. Los conflictos que esto disparó, generando, por ejemplo, moratorias en el mar Ártico, problemas y discusiones en Canadá, en Alaska, las moratorias en aguas costeras norteamericanas, con bastante resistencia a el desarrollo de la actividad en la plataforma continental. Esto también lo vemos con algunas iniciativas judiciales en Estados Unidos respecto de la cuestión en el mar continental, en la plataforma continental norteamericana. Los impactos de la descarbonización que decíamos recién sobre la economía global, los efectos en la industria del oil and gas, qué puede pasar con cuencas fronterizas, áreas, digamos que son marginales, ¿entran en juego o no entran en juego? Y en este contexto hay que entender y hay que plantear la cantidad de áreas que existen en otras partes del mundo que entran a jugar y entran a competir con la plataforma continental nuestra. El escenario económico a futuro es una incertidumbre. La guerra también incorpora un elemento adicional de incertidumbre, no menor. Pasamos a la próxima y vemos ahí, por ejemplo, cómo algunos de los ODS plantean la necesidad del desarrollo sostenible de los océanos. La próxima, que es una de las agendas en este sentido. Por ejemplo, el ODS 14. Pasamos a la próxima. En el caso de nuestro país, en materia de conservación de ecosistemas, la próxima, por favor, vemos la iniciativa que encaró el Congreso con la sanción de estas normas. Es un paquete de políticas que tienen que ver con la creación del Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas, el Sistema de Investigación Científica, el programa PROMAR, llevado adelante en su momento, el programa Pampa Azul, que busca un poco unir ciencia, técnica, conservación en este sentido, y la creación de estas reservas como el Banco Gurgul o el Banco Namuncurá. La próxima, lo que decíamos antes respecto de la plataforma continental, la labor que llevó adelante la COPLA, la Comisión Interministerial de la Plataforma Continental, creado allá en los 90, y la aprobación en el 2016 de esta iniciativa frente a la comunidad internacional. Creo que es un logro a destacar en ese contexto. La próxima. En los últimos tiempos, el Atlántico Sur y la plataforma continental sigue siendo una frontera con potencial importante, mucho interés. Las labores de desarrollo apareció con una fuerte necesidad y de ahí la importancia de la ronda de prospección que se encaró en el 2019 para buscar interesados en llevar adelante estas tareas. E insisto en esto, en la importancia que tiene conocer la plataforma continental, tener los datos, estudiarlo, no solamente para las opciones en materia de hidrocarburos, sino también el potencial desarrollo de otras actividades, otras alternativas, como es el caso de energías renovables, eólico offshore, el desarrollo de algas para combustibles alternativos de origen renovable, la generación de energía por diferencia térmica de aguas profundas y aguas superficiales, la energía undimotriz, mareomotriz, es decir, es un panorama enormemente más amplio que circunscripto a lo que es el offshore en sí. Y además la importancia de articular estas iniciativas con la conservación del ambiente. Seguimos adelante, dos más, por favor, estos son un poco las cuencas que están en el resto del mar.
con los cuales de alguna manera competimos en esa búsqueda de inversiones y demás. Pasando un poco al marco administrativo, al marco regulatorio ambiental, y es aquí donde creo que hay algunos problemas que surgen con la comunicación de los desafíos y el manejo, la gestión de este tipo de situaciones desde lo conflictivo o desde las percepciones. Durante mucho tiempo, la regulación los aspectos ambientales del offshore estaban relegados y se aplicaba por comparación o por asimilación la normativa costera, la normativa en el continente. Entran a jugar, a partir de la entrada en vigencia del Convenio sobre el Derecho del Mar, mediante Ley 24.543, algunas cuestiones que muchas veces son pasados por alto, pero el CONVEMAR incorpora dentro de su lógica una suerte de estándar o presupuesto mínimo. No lo dice así, pero uno de los artículos de este convenio plantea que las normas nacionales no deben ser menos eficaces que los estándares y reglas internacionales. Esto es poner una vara en donde nadie puede ir por debajo de la vara para bajar o relajar los controles. Es un tema no menor a la hora de plantear estándares, plantear buenas prácticas y exigencias de protección ambiental. Pasamos un poco más adelante. 2 más, por favor. Esto es simplemente una enumeración de la cantidad enorme de instrumentos internacionales a los cuales la Argentina se ha plegado, se ha adherido. Son parte de este marco del derecho internacional de la Organización Marítima Internacional, con mucha remisión a buenas prácticas y normas sobre base científica. Pasamos uno más. Y acá pasamos un poco al dónde estamos hoy en día en este contexto. Decíamos antes, el marco regulatorio durante mucho tiempo fue aplicar o transponer o utilizar por similitud aparente los marcos regulatorios en el continente. Sin ahondar o sin pensar en las necesidades y la demanda de la actividad y de las demandas ambientales y de tener una visión sostenible de la actividad en los espacios marítimos. Hubo un borrador de trabajo, por ejemplo, elaborado en el 2007, 2009, de la ex Secretaría de Energía, hubo trabajos expertos de distintas partes, no se llegó a concretar, creo en parte porque se produjo el accidente en el Golfo de México, y las autoridades de aquel momento no querían generar temores o entrar en una situación conflictiva desde ese punto de vista, quedó soslayado. Hubo algunos borradores cuando se discutió la modificatoria de la Ley de Hidrocarburos, la Ley 27.007, con prescripciones muy detalladas en un momento para la gestión ambiental, un poco a contrario de lo que recomienda CONVEMAR y lo que es la práctica común de remitirse a las reglas del arte, a las buenas prácticas y a la ciencia y la técnica. Y una suerte de intención que aparece después en la ley, en una suerte de búsqueda de consenso dentro del marco federal, en la búsqueda de una legislación ambiental uniforme que tendrá como objetivo prioritario las mejores prácticas de gestión ambiental. Que esto no es otra cosa que, de alguna manera, buscar asimilar la gestión y los marcos institucionales a las exigencias del derecho internacional por las razones que señalaba antes respecto del Convenio sobre el Derecho del Mar y su artículo 210, ese piso mínimo. Pasamos una más. Lo más reciente en materia de regulación con esta idea de alentar la actividad y buscar una digamos, promoción o generar un marco acorde para que se lleve adelante este tipo de acciones, las resoluciones del entonces Ministerio de Ambiente con, digamos, un primer intento que era el reconocimiento superficial, que es una instancia previa a la prospección en sí, con una referencia muy genérica a la obtención de datos para llevar adelante una gestión ambiental, realmente no decía mucho. Y luego, con la ronda offshore argentina, empieza un proceso de actualizar o ayornar las exigencias, en parte en pedido o a pedido de quienes se mostraban interesados en esto y en parte reconociendo que la dinámica propia de la actividad requería
un marco regulatorio propio. Y es un poco en función de esto, que además de estas normas, aparecen estas resoluciones de la Secretaría de Ambiente, la 337 respecto de la evaluación de impacto ambiental, la evaluación estratégica, y estas otras, la 443, y resoluciones conjuntas entre las carteras de Ambiente y Energía, complementados con algunas otras, como por ejemplo estas disposiciones en materia de pesca e hidrocarburos, la obligatoriedad o la necesidad de generar una articulación entre la cartera o entre el área de pesca, el área de energía. Y la más reciente, en el 2001, en el 2021, en función de las preocupaciones que surgen con las primeras presentaciones de proyectos, la necesidad de ahondar una de las cuestiones que es el manejo, el monitoreo y la gestión de los posibles conflictos con la fauna marina durante las actividades de prospección. Pasamos adelante. Y aquí es donde vemos un poco las tareas que se han hecho, los relevamientos sísmicos que se dieron en su momento, y la adjudicación que se le da a la firma Equinor en asociación con YPF y otras firmas en distintos casos, adjudicándole 3 bloques en aguas ultraprofundas en lo que es la costa atlántica norte frente a Mar del Plata, que es un poco el motivo de los conflictos que vienen después. Pasamos a la próxima, que esto es un poco la técnica de la prospección sísmica con la utilización de micrófonos, de audífonos y sensores para ir detectando y generando un pulso en el lecho marino para después poder caracterizar el lecho marino y el subsuelo marino. El cuestionamiento con estos cañones, airguns o estos hidrófonos, como se los conoce, o streamers, es el potencial efecto adverso que puede tener sobre los mamíferos marinos por la sensibilidad sonora. Seguimos adelante un poco más. Esto es un poco el procedimiento que estableció en la resolución conjunta 3 del 19, en una articulación entre la cartera de energía y la cartera de ambiente. Seguimos adelante. Y es así como llegamos un poco al contexto que nos encuadra o nos encuadró este último año, en donde durante el 2021, con estas reglamentaciones instaladas, a diferencia de lo que pasaba en el pasado, en donde se aplicaba las normas en onshore, se llevan a cabo diversas instancias de participación pública, el primer ejercicio, digamos, de evaluaciones participativas, instancias de participación ciudadana para actividades petroleras, hasta ese momento, ya sea en manos de las provincias, ya sea en manos nacionales, era un esquema netamente técnico. Esto incorpora la participación pública de manera virtual para el desarrollo de estos estudios ambientales, con bastante polémica. Y después, en diciembre del año pasado, el Ministerio de Ambiente emite una resolución aprobando las evaluaciones de impacto ambiental para las 3 áreas que mencionábamos antes de Equinor en el Atlántico Sur frente a Mar del Plata. A pesar de todo este intento, digamos, de llevar adelante un procedimiento, encuadrar el procedimiento dentro de las exigencias de la Ley General del Ambiente, de los artículos constitucionales, de las reglas y artes respecto a las tomas de decisiones, esto no evite una instancia que se judicializa. En enero del 2021, con una sentencia en plena feria, se habilita la feria para esto, una fuerte movida de partes de la sociedad civil, ONGs, otras organizaciones, el famoso Atlanticazo, como se lo conoció en su momento. Esto concluye en una medida cautelar preventiva de la Justicia Federal en Mar del Plata, impidiendo la actividad. Esto es revocado parcialmente por la Cámara Federal de Mar del Plata en junio, con una serie de consideraciones que son interesantes para mirar y para analizar, porque aborda cuestiones vinculados, por ejemplo, al rol que tiene o el papel que tiene el estudio ambiental o la evaluación ambiental estratégica como mecanismo para este tipo de programas. Algo que, dicho sea la verdad, muchos lo veníamos analizando antes de esto, inclusive con conversaciones con actores involucrados en su momento. Siempre nos pareció
que darle una mirada estratégica a todo el conjunto de la actividad de prospección desde el Estado, con una mirada del conjunto, de la plataforma, de los recursos pesqueros, de la fauna y demás, hubiese sido mucho más lógico, mucho más eficiente que ir evaluando área por área o lote por lote, lote exploratorio por lote exploratorio. Porque la verdad, las campañas hay que coordinarlas y en muchos casos esto depende de la biología, depende de la migración de especies, depende de los recursos pesqueros que puedan ser afectados, si son especies bentónicas, la profundidad, épocas de desove, de reproducción. Hay una cantidad de cuestiones dinámicas que tienen que ver con la biología que es necesario considerar en esto. Se planteó mucho la cuestión de la participación o no del municipio de Mar del Plata. Llamó la atención que el propio intendente de Mar del Plata se haya presentado en esta causa judicial, siendo que toda la ronda offshore se inicia durante la gestión del cual él fue ministro, ¿no? De alguna manera. Pero bueno, creo, como muchos conflictos en esta materia, la opinión pública, digamos, la polémica en muchos casos escapa a la racionalidad científica. Me gustaría hacer algunas apreciaciones respecto de esta breve introducción o comentario. Un poco para encuadrar el hacia dónde vamos, el Quo Vadis, a futuro en este marco. Creo que el offshore puede ser un campo de interés estratégico y una oportunidad de inversión. Hay muchas notas en los periódicos, había un artículo en ámbito financiero los otros días, inclusive distintas publicaciones que en líneas generales son bastante críticos del sector energético, ven oportunidades para la inversión, para la actividad futuro en este marco. Más allá de la complejidad, pasamos adelante, por favor, a las apreciaciones finales. ¿Algunos más? ¿Otro más? Claramente, y esto excede, aunque el contexto político actual no ayuda, en muchos casos la incertidumbre propia de nuestro país no es un buen contexto para este tipo de actividades que requieren un horizonte y una cierta estabilidad en el corto, en el mediano y largo plazo. ¿Qué pasa con la tendencia de precios y la oferta a futuro? Y en este sentido hay que entender que nuestro país entra a competir con muchas otras cuencas y muchas otras áreas en el mundo, como Guyana, por ejemplo, que en este momento está siendo observado como una suerte de joya de la corona en este contexto, mucho más cerca de algunos mercados y de los hubs de recepción de estas fuentes de energía, básicamente el gas natural. Hay una oportunidad, yo creo que desde la política, desde la legislación, de ayornar o actualizar los marcos regulatorios, teniendo en cuenta mucho más allá y en buena hora lo que se hizo en el 2019, que no se hizo antes, pero pensar un poco en contexto de lo que son las exigencias del derecho internacional, qué es lo que pasa con las buenas prácticas. Una de las resoluciones que mencioné, por ejemplo, abreva mucho en las experiencias brasileñas, las experiencias del Mar del Norte, recomendaciones de UICN en este contexto. La agenda ambiental y los desafíos del desarrollo sostenible claramente exceden y trascienden la actividad hidrocarburífera. Entonces, esto es una mirada que hay que dar más allá de lo exclusivamente energético hidrocarburífero. Vuelvo a lo que decíamos antes. El océano o los mares ofrecen un contexto y un ámbito en donde ciencia, técnica, investigación permiten avanzar en un modelo de desarrollo sostenible que vaya mucho más allá de las energías fósiles. El conflicto de Mar del Plata claramente refleja, por un lado, la polarización de la agenda ambiental en nuestro país, no poca ignorancia por parte de muchos, no solamente de quienes se oponen, sino inclusive del propio sector. Creo que el propio sector público y el sector privado tiene que hacerse cargo de la necesidad de comunicar mejor, de generar los consensos para esto. Por ejemplo, la decisión de la autoridad ambiental de aprobar la evaluación de impacto ambiental el último día hábil de diciembre, y es un poco una mala praxis en ese sentido de generar expectativas y de generar
o de levantar sospechas de manera innecesaria, cuando la transparencia y el encarar sobre base de la ciencia, el conocimiento, creo que es la mejor manera de avanzar en este contexto. Otra más. Por ejemplo, una más para atrás, en diálogo, por ejemplo, con interlocutores del sector empresario en determinado momento, poco antes de la audiencia pública. Y mi recomendación era, a ver, inscríbanse, que hablen los científicos, los geólogos, la gente que está trabajando, porque en definitiva en la audiencia pública participaron 400 personas más o menos, de los cuales 10 tuvieron una posición favorable a la prospección y 390 en contra. Entonces, a veces la falta de participación desde la opinión, desde la ciencia, desde el peso de otra visión, termina generando una suerte de sesgo en quien tiene que tomar una decisión en materia de política pública y está mirando la tribuna de alguna manera para ver qué queda bien y qué queda mal. Esto es una realidad de nuestro país, no solamente en este campo, sino en otros más. Tal como lo planteó la sentencia, hay una oportunidad, y creo que es una buena recomendación de la Cámara al revocar el fallo de primera instancia en este contexto, de incorporar la evaluación de riesgo junto a la evaluación ambiental estratégica antes, pero no proyecto por proyecto, sino de la política en su conjunto, algo que también en algún momento se le planteó a las autoridades en este marco, pasó de largo y después el costo de remontar esa falta de visión, a mi entender por lo menos, devino en las pérdidas, el tiempo perdido, la conflictividad y la aspereza de las disputas que se llevaron a cabo en estos contextos. Creo que el offshore es una oportunidad en una ventana de transición energética que, insisto, como decía antes, es una ventana que se achica con velocidad. La verdad es que pasa lo mismo con Vaca Muerta. Yo creo que si las actividades, el desarrollo, la inversión se hubiese llevado a cabo en el momento apropiado, y hoy estaríamos en posibilidad o con mejores condiciones de aprovechar eso para apalancar la transición energética. Tiempo que perdemos es tiempo que después queda lo que la jerga conoce como un activo varado, un stranded asset que después no va a tener una utilidad. Insisto con esto, más allá de descubrir reservas, la prospección permite mejorar el conocimiento sobre la plataforma, el lecho, los recursos que tenemos, inclusive con unas perspectivas mucho más amplias de lo que estamos hablando respecto de una mirada energética y teniendo en cuenta la descarbonización hacia dónde va el mundo. Insisto con este concepto que es propio de la conservación, pero creo que es muy aplicable en este caso. No se puede cuidar lo que no se conoce. Insisto con la importancia geopolítica y estratégica del Atlántico Sur. Miremos el mapa, hoy por hoy, por ejemplo, en un cambio de escenario geopolítico, Tierra del Fuego está con océano hacia Asia y también hacia el Pacífico del otro lado, y con mirada y llegada directa al continente antártico. Y ahí hay una importancia, creo que es importante, tanto desde la conservación como esta mirada estratégica. Y por último, la importancia creciente que tiene en la agenda internacional, en la agenda de Naciones Unidas, en la agenda de UICN, de los organismos abocados al desarrollo sostenible, la importancia que tienen los ecosistemas marinos en la política tanto nacional e internacional. Esta es la agenda que se viene.